Bueno, pues aunque la Fundación ha cambiado de nombre, nuestra misión sigue siendo la misma de siempre, que es impulsar la transparencia, fortalecer la confianza de la sociedad en sus principales instituciones, impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. Y cuando hablamos nosotros de transparencia, nos referimos fundamentalmente a la transparencia o a la rendición de cuentas en la web. Que, bueno, pues la existencia de la web ha aumentado exponencialmente las expectativas de información de los grupos de interés y, lógicamente, ese es el principal canal a través del cual las instituciones pueden hacer llegar no solo sus mensajes, sino pueden rendir cuenta a la sociedad de lo que constituye la información relevante, ¿no? Como decimos aquí, haciéndola visible, accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada, ¿no? El reto efectivamente es cómo responder a las demandas de información de las partes interesadas, más que comunicar lo que las instituciones les interesa contar. El proceso de transparencia es un proceso más de diálogo, es un ejercicio de escucha y como fruto de esa escucha y de ese diálogo se produce esa rendición de cuentas que se materializa normalmente en los informes de reporting y sobre todo a través, lógicamente, cada vez más a través de la web, que es el canal de información más accesible para todos, ¿no? A lo largo de estos años, de estos últimos 13 años, la Fundación, como sabéis, ha venido publicando diversos informes de transparencia sobre aquellas instituciones o temas que consideramos que tienen una especial relevancia para la sociedad, ¿no? Pues como los partidos políticos, como las universidades, las fundaciones, las multinacionales, las diócesis, ese es uno de los últimos informes que hemos publicado, o los grupos de comunicación, entre otros, ¿no? Y también hemos dedicado una especial atención, también por la importancia que tiene, a esta, digamos, familia de informes que está relacionado con las empresas del IBEX 35, en el que también a lo largo de estos años nos hemos detenido en diferentes aspectos que también nos parecen relevantes, como el papel de los consejos, la transparencia de los consejos de administración, el cesarismo, digamos, dentro del IBEX 35, que hace referencia a la acumulación de poderes, a veces que se da en el principal directivo de la institución, temas relacionados también con la responsabilidad fiscal, la independencia de la auditoría externa de la institución y luego, lógicamente, el informe que presentamos hoy, que es la gestión del talento senior, que nos parece una cuestión de enorme relevancia, ¿no? En el que tratamos también, a través de estos informes, de empujar esas prácticas no solo de la rendición de cuentas, sino generar buenas prácticas por parte de las empresas del selectivo, que son empresas, lógicamente, referentes, que tienen una relevancia importante y buenas prácticas en relación con el colectivo senior, ¿no? Y aquí, pues, veis, ya es el cuarto informe, como decíamos, o sea que ya llevamos analizando las políticas y las prácticas de las instituciones del IBEX 35 desde hace 4 años, ya se puede hablar, por así decirlo, de una cierta tendencia, ¿no? O ya podemos, digamos, cada vez es más fácil, tenemos más información, identificar una serie de tendencias en las prácticas de estas instituciones, ¿no? La metodología que seguimos es similar a la de otros informes. Normalmente lo que hacemos es, aquí pongo por ejemplo el ejemplo de lo que son los indicadores del informe de transparencia sobre responsabilidad fiscal, es identificar cuáles son las áreas, en nuestra opinión, más relevantes, las áreas críticas de información que afectan a la cuestión, como aquí hay, digo, el ejemplo de la fiscalía responsable. Luego vamos analizando esos indicadores en la web y identificando el grado de cumplimiento de cada uno de ellos, que aparecen reflejados en los informes y que comentaremos posteriormente. Y luego eso se traduce en el ranking en función del grado de cumplimiento de las instituciones y del cumplimiento de los indicadores. Nosotros les damos a ese cumplimiento una puntuación y clasificamos a las empresas en 4 grandes grupos, que son empresas transparentes, empresas translúcidas y empresas opacas, en función, como digo, del grado de cumplimiento de esos indicadores, ¿no? Y ya sin más preámbulos, pues paso la palabra a José Miguel Roca, que es el autor
principal del informe desde hace 4 años, que nos va a comentar los resultados de este año, así como las principales conclusiones y recomendaciones. Pues José Miguel, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Javier, y buenos días a todos. Nada, como ha anticipado Javier, esta es la 4ª edición del informe que se viene publicando de forma anual. En esta edición que presentamos hoy recoge datos de 2020, del año 2020, que se publican en las memorias e información pública que hacen las compañías a lo largo de 2021. Coge las 35 empresas o abarca las 35 empresas del IBEX 35 que existían pues, a mediados del año pasado, que como sabéis, pues, de vez en cuando hay pequeñas variaciones en las empresas de este indicador. De este índice, perdón. Se basa el informe en 15 indicadores que revisaremos a continuación y además incluimos como una parte adicional los principales análisis, estudios y detección de tendencias que se hacen a nivel del sector sobre el tema de talento senior y también por las principales noticias. Hay que destacar que durante este año 2001, cuando hemos desarrollado este informe y hemos recopilado esos análisis externos, se han publicado multitud de análisis y estudios, lo cual quiere decir que el tema interesa y que es un tema que preocupa a la sociedad. En cambio, también durante este periodo 2020-2021 se han producido varias empresas del IBEX han hecho importantes esfuerzos de reducción de plantilla y reorganización, lo cual es un contraste. En la sociedad hay mucho debate y mucho interés por el tema, pero las empresas siguen focalizando sus reorganizaciones en lo que es el talento senior. En las 3 ediciones anteriores del informe utilizábamos solo 2 categorías de valoración, si cumple o no cumple. En esta edición hemos ampliado el tema, los niveles los hemos ampliado a un tercero, que es el cumple totalmente, cumple parcialmente y no cumple. Sobre todo en aquellos indicadores de los cuales hay más información y que podemos hacer una segmentación mejor. Cuando hay tres categorías, pues le damos 2 puntos a cumple totalmente, cumple parcialmente es 1 punto y no cumple es 0 puntos. En cambio, cuando solo manejamos dos niveles, es 2 y 0. Entonces estamos hablando de 15 indicadores por 2, una valoración máxima de 2 son 30. Entre 30 y 0 es la categoría. El diferente nivel de categorías que existe, que podemos calificar en transparentes, translúcidas y opacas. Los indicadores que recoge esta edición, esta 4ª edición del informe, son los que se presentan en esta transparencia y que están divididos en 4 áreas. La primera es la de diversidad y no discriminación, que recoge un poco el planteamiento filosófico que hacen las compañías al tratar temas como la diversidad generacional, los procesos de contratación o promoción del personal y los procesos de formación. Otra área de análisis son el desglose de datos por edades, que es básicamente un área numérica, en el que buscamos segmentados por edades información sobre las plantillas, las altas, las bajas y los niveles de remuneración y también las jubilaciones y previsión de jubilaciones que hacen algunas compañías. La tercera área es la de investigación, que recoge la participación de las empresas en una serie de iniciativas horizontales que se desarrollan en el sector empresarial para analizar y estudiar los temas de diversidad generacional. Y finalmente la 4ª área es la área que llamamos antes del cambio de etapa, que es un área más que recoge en concreto las acciones específicas que hacen las compañías para abordar estos problemas relacionados con el talento senior y que, aunque todas las áreas son importantes, esta es especialmente valiosa porque nos da las acciones concretas que se están haciendo. Cubrimos aquí tema de envejecimiento, de lo que se hace contra el envejecimiento de plantillas, temas de salud laboral y seguridad, equipos multigeneracionales, que esta es la primera vez que presentamos este indicador en un informe de esta naturaleza y que creemos que es interesante. Temas de retención del conocimiento, de optimización de estructuras y preparación para el cambio de etapa cuando se jubilan o prejubilan. En las siguientes transparencias revisamos cada uno de estos indicadores, su nivel de cumplimiento o el grado de transparencia que tienen. Diversidad generacional es uno de los que más se cumplen. El 77% de las empresas manifiesta que cumple o que da información sobre este tema.
Este área se valora solo con dos niveles de valoración. Contratación o selección, el 31% de las empresas dicen que hacen cosas de no discriminación en esta materia, y lo mismo ocurre con formación, que tiene un porcentaje menor, el 12%. La siguiente área es el área... La siguiente transparencia, por favor. En la siguiente transparencia se ve estos indicadores de desglose de datos por edades, que están segmentados con 3 niveles. El primero de ellos, la plantilla, es el único indicador que cumplen todas las empresas del IBEX. En mayor o menor medida lo cumplen. El tema de altas también tiene un alto porcentaje, que es el 66%. El tema de bajas es más que el de altas, pero lo cumplen la mayor parte de las empresas. El tema de la remuneración también. Y este tema es importante porque desde la aprobación de la Ley de Información No Financiera y Diversidad, que tuvo lugar a finales de 2018, Perdón, un segundito. Javier, ¿nos está pasando la presentación? No, a ver, No, está en pausa, a ver. Estamos en Esperar. inglés. Sí, Pues esperar un momento. No, yo la estoy haciendo desde mi ordenador, la estoy viendo yo, o sea que bien. Vale, pero ahora sí. Perfecto. Muy Estamos bien. en esta, ¿verdad? Entonces, el indicador de remuneración es un gran ejemplo de causa-efecto. Con la aprobación de la Ley de Información No Financiera y Diversidad a finales de 2018, hay indicadores que las empresas han empezado o se han visto obligadas a publicar, y un buen ejemplo es el de la remuneración, que antes no existía y en pocos años, en 3 años, ha pasado a ser contestado o a ser transparente por parte de las empresas en un 86% de los casos. Y el tema de las jubilaciones, información sobre jubilaciones, es un poco especial y da menos información las compañías. La tercera área, que es la de investigación, que es la participación en iniciativas horizontales del sector para abordar los análisis sobre la realidad de la diversidad generacional, pues la cumplen un 14% de las empresas, que es poco, pero bueno, ahí estamos. Y el último área, que es la de antes del cambio de etapa, entendiendo como cambio de etapa el pasar a la fase de jubilación o prejubilación por parte de las personas, es un área, digo, que tiene unos niveles de cumplimiento relativamente bajos, pero digamos que son muy interesantes porque son las auténticas prácticas, las buenas prácticas que hacen las compañías. Aquí hemos incluido por primera vez el indicador de retención del conocimiento, que solo lo cumplen el 14% de las empresas, y que esperamos que esto sea un ejemplo para que lo vayan incluyendo más en las compañías, en sus documentos y memorias públicas. En la siguiente transparencia presentamos un poco el resumen de los 4 años del informe, los diferentes indicadores que se han utilizado, que unas veces los hemos refundido o algunos lo hemos quitado porque considerábamos que iba perdiendo vigor. Entonces, un poco las conclusiones que ofrece este cuadro son que hay indicadores, sobre todo los no numéricos, que sufren altas y bajas durante los diferentes años. Esto para nosotros quiere indicar que las empresas, dependiendo de cada año, ponen más o menos información en sus documentos públicos sobre los temas de gestión del talento senior, pero que probablemente tengan más información de la que publican. Esto nos da una recomendación que veremos después. Otro aspecto que nos permite ver este tipo de cuadros es un cierto estancamiento. En los 3 primeros años ha crecido bastante los indicadores, pero este año se detecta una cierta saturación, que se han alcanzado unos niveles ya que es difícil avanzar, o que las empresas ya no publican más, a diferencia de años anteriores. Y luego destacar que con la publicación de la ley, sobre todo los indicadores numéricos en su mayoría, han ido creciendo de forma sostenida. Esto ya nos lleva a las principales conclusiones que hemos visto al realizar el informe. La primera es la que he mencionado, el estancamiento en los grados de transparencia. Como hemos visto al pasar de forma rápida por los diferentes indicadores, los que más se cumplen son básicamente los numéricos, datos sobre plantilla, bajas y el desglose de la remuneración. En cambio, y diversidad generacional, que es otro tema filosófico, pero que la mayor parte de las empresas dice que
luchan para evitar los problemas relacionados con la discriminación generacional. En cambio, hay varios indicadores, una serie de indicadores que los cumplen pocas empresas. 1 de cada 6, hay varios indicadores que están debajo de este parámetro que realmente es pobre. Al analizar las edades de las plantillas a través de diferentes indicadores, como puede ser el número de empleados de más de 50 años que tienen, o la edad media de las plantillas en las empresas o las compañías que dan estos indicadores, se percibe que estamos hablando de cifras muy altas o relativamente altas. Es decir, el talento senior está presente en las empresas o edades cercanas al talento senior están muy presentes en las empresas, que esto es muy importante para lo que vamos a decir a continuación. Consideramos también que hay pocas empresas que hablan de los temas relacionados con la reducción de plantilla porque afectan clarísimamente, y ya lo vemos siempre, al colectivo senior. Solo 6 empresas, que es un 17%, tienen que ver con el cumplimiento de este indicador. Y luego también consideramos muy interesante el tema que hemos dicho de los equipos multigeneracionales, porque creemos que es un indicador que debería ir cogiendo protagonismo en los siguientes años. Y también otra conclusión que hemos analizado, si nos quedamos solo con el último área de indicadores, el área de antes del cambio de etapa, y hacemos la valoración solo de los indicadores que muestran las buenas prácticas mejores o las prácticas más proactivas, vemos que hay empresas que destacan en esta materia, como pueden ser Mapfre, Red Eléctrica de España y CaixaBank. Como ya hemos dicho antes, son 15 indicadores, una valoración de 0 a 2 de cada indicador, pues nos da una escala de 0 a 30. En esta edición del informe hemos valorado el ranking de transparencia considerando que las empresas transparentes son las que cubren un 60% de esa puntuación máxima, es decir, 18 puntos, y la única que cumple este dato es Mapfre. Después tenemos un colectivo de entre 60 y 30, que hemos puesto el corte en el 30% de ese valor máximo. Hay 12 empresas que se consideran translúcidas por estar en esta banda de datos, y finalmente hay bastantes empresas que están en la parte opaca del ranking. Es decir, con los indicadores, el tipo de análisis que hacemos, pues resulta que la media de las empresas se encuentra en la fase translúcida opaca, o sea que son poco transparentes en temas de gestión del talento senior. Con todos los análisis, el informe incluye al final una serie de recomendaciones. Como hemos visto, la mayor parte o una parte significativa de las plantillas se acerca a la edad que se podría considerar como talento senior. Por lo tanto, las empresas tienen que ser conscientes de que esto es una realidad y desarrollar, como se dice en la primera recomendación, estrategias específicas para gestionar este colectivo. Teniendo en cuenta que esto va a evolucionar con los años, lógicamente se va a producir un envejecimiento de las plantillas, y considerando también el retraso en la edad de jubilación, pues es importante que las empresas establezcan o las compañías establezcan planes y estrategias para hacer frente a estas situaciones o a estas tendencias. Como hemos dicho antes, consideramos que son importantes los equipos multigeneracionales porque aportan mucho valor a las empresas. Son interesantes a las empresas porque la mezcla de colectivos trabajando en un mismo proyecto o idea es importante. Son interesantes para las generaciones menos senior porque aprenden de las senior y porque les permiten la transferencia de conocimientos hacia ellos, y también son importantes para lo que se considera talento senior porque se sienten valorados y sienten que pueden aportar a la empresa todavía. Hay 2 temas que hemos visto que tienen sus propios indicadores, que son los procesos de selección y promoción y formación, que son especialmente sensibles en los temas de discriminación hacia la generación senior. Por tanto, consideramos que es importante que las compañías expliciten sus políticas sobre esta materia. El último indicador, el indicador número 15, tiene que ver con el cambio de etapa, la preparación para el cambio de etapa. Entonces, creemos que esto también es muy importante porque las personas que se jubilan o prejubilan en las compañías pues van a dar un cambio sustancial en sus vidas y en sus ritmos de actividad, etcétera. Y cualquier ayuda que hagan las empresas para
prepararles para suavizar este cambio de etapa es importante. La sexta recomendación tiene que ver con lo que decíamos antes de la volatilidad de la información que presentan muchas compañías en los temas que no son específicamente numéricos. Creemos que si en las memorias y otros documentos públicos de estas empresas del IBEX se publicitara o se presentara un apartado o un capítulo específico sobre diversidad generacional, sería muy importante porque eso les animaría y les estimularía a poner más información y a ponerla toda. Esto ha pasado también con los temas de diversidad de género, que antes no estaban presentes, hace muchos años o unos cuantos años no estaban presentes en los documentos públicos de las compañías y ahora tienen capítulo y extensión exclusiva. Cuando, en relación a los indicadores numéricos, y como se dice en la recomendación número 7, consideramos que ahí hay un margen bastante importante de mejora porque hay muchas empresas o una parte de las empresas que presenta su información numérica con una segmentación poco capilar en materia de edad. Hay empresas que, por ejemplo, ponen la última categoría, es mayores de 40 años, que nos parece poco ilustrativo para analizar el comportamiento de esa compañía en relación al talento senior. Por eso, lo que pedimos en esta recomendación es que la segmentación por edad sea mucho más precisa, haya más tramos, y lo mismo desde el punto de vista geográfico. La mayor parte de las empresas del IBEX están extendidas geográficamente y hay algunas que dan los datos de segmentación numérica por edad de forma global, considerando todas las geografías en las que están presentes. Teniendo en cuenta que se trata de empresas del IBEX que cotizan en España, sería importante que dieran su desglose también para el caso español. Como hemos visto también en las transparencias anteriores y en la que tiene que ver con las conclusiones, es importante el tema de que las empresas expliciten de manera importante cómo afectan al colectivo senior los planes de reducción de plantilla, que siempre, como hemos dicho varias veces, son los principales afectados. También consideramos importante, y es la recomendación número 9, que las empresas del IBEX se sumen a las iniciativas horizontales que se producen en el sector empresarial para analizar el talento senior y sus tendencias en las empresas del IBEX. Que se sumen a estas iniciativas es importante porque pueden aportar su experiencia y conocimientos, cómo viven ellos, cada una de estas empresas, el tema del talento senior. También pueden aprender de las buenas prácticas que realizan otros y también las conclusiones y los análisis finales pueden servir a todo el tejido económico para, digamos, dar más visibilidad al talento senior. Y finalmente, la última recomendación tiene que ver con que sería importante que los canales éticos de denuncia que existen en las compañías sirvan también o tengan la posibilidad de trasladar las irregularidades relacionadas con el talento senior. Finalmente, como en todas las ediciones del informe, destacamos algunas buenas prácticas que consideramos destacadas. La primera de ellas es de Mapfre y consiste en que publica una sección sobre diversidad generacional en el apartado de sostenibilidad de su página web. Creemos que es una iniciativa importante que deberían repetir otras compañías, de tal manera que cualquiera que quiera puede ir a la página web de Mapfre y ver todo lo que hacen en materia de diversidad generacional, que de alguna manera tiene algo que ver con lo que decíamos antes, y hacer un capítulo específico en sus memorias para centralizar todos estos temas. Otro tema importante es el de Indra, que en esta edición presenta un desglose de la inversión en formación por edades. Hasta ahora no habíamos visto un indicador de esta naturaleza, es la primera vez que lo vemos y consideramos, como ya hemos dicho en una de las recomendaciones, que el tema de la discriminación a la hora de la formación puede existir en las compañías, pues que las empresas desglosen sus datos de formación, bien sea en número de horas o bien sea en la inversión que realizan, segmentadas por edad, creemos que puede ser muy importante y animamos a las empresas a que sigan el ejemplo de Indra y empiecen a incluir este tipo de
datos económicos o numéricos en sus documentos públicos. También quería destacar Red Eléctrica de España, que tiene un programa que se llama El Valor de tu Experiencia, que permite trasladar la experiencia del talento senior hacia otros colectivos, de tal manera que ese conocimiento no se pierde y se queda en la compañía. Y finalmente, el programa WeEngage de CaixaBank, que es un programa que fomenta y difunde la diversidad dentro de la compañía a diferentes niveles, entre ellos el generacional. Nada más, muchas gracias. Este es el resumen. El informe estará disponible en un rato en la página web de la Fundación y estamos abiertos a cualquier consulta o aclaración que necesitéis. Pues muchísimas gracias, José Miguel, y como os comentaba, ahora si queréis podemos abrir un turno de preguntas, pero antes, digamos, de pasar al turno de preguntas, a mí se me planteaban como varias reflexiones después de escuchar a José Miguel, después de escuchar los resultados del informe. Lógicamente, este es un informe de transparencia. Hace 3 años se publicó, es la ley que obligaba a determinadas empresas a publicar estado de información no financiera y diversidad. Y nos parece muy importante esas prácticas que ha destacado José Miguel, por ejemplo, como es la de Indra, que se empiecen a desglosar determinadas acciones en función del colectivo al que afecta, ¿no? Es preciso desglosar la información de los empleados por IA, al igual que se hace con el tema de género y se viene haciendo desde hace tiempo. Si la empresa no transparenta esa información, es muy difícil comprobar la discriminación en las actividades de selección, contratación, promoción, formación. Igualmente es necesario, yo creo que el desglose en las bajas, en las prejubilaciones, en las jubilaciones y en la reducción de plantilla, porque solo así vamos a poder comprobar en qué medida estas decisiones que son trascendentes en la gestión de la política de personal de las empresas está afectando a este colectivo. Si las empresas no publican esas cifras y no lo están publicando, o sea, no las publican de manera desglosada, es que no les interesa reflejarlas por alguna razón y probablemente es porque se produzca una discriminación o se esté produciendo una discriminación de hecho. Por tanto, es importante que las empresas profundicen mucho más en el detalle de ese aspecto que se llama diversidad en el estado de información no financiera y empiecen a desglosar esas actividades en función de los diferentes colectivos y en función de la edad, ¿no? Y sobre todo en los planes de reducción de plantilla. Igual que hemos visto buenas prácticas, yo creo que hemos destacado en la presentación del informe, que os podéis descargar ya de la Fundación, como os ha comentado Esther. Me parece que hemos visto ya la primera empresa, hemos destacado, Mapfre no es solo la primera empresa en transparencia en su política de gestión del talento senior, sino que también es la primera empresa del IBEX 35 que ha incluido, como comentaba José Miguel, en la sección de sostenibilidad de la web, un apartado específico sobre diversidad generacional o envejecimiento. A nosotros nos parece que este es un detalle que tiene mucha importancia. Puede parecer que es insignificante si lo comparamos con el resto del colectivo de las empresas, pero nuestra experiencia de hacer informes en estos últimos 14 años nos ha enseñado y nos ha mostrado que basta que una empresa lidere una determinada temática como es esta para que se produzca un efecto arrastre del resto. En ese sentido, sería muy bueno que el resto de las empresas siguiesen poco a poco ese ejemplo de Mapfre y empiecen a dedicar un aspecto, un área importante al tema de la diversidad generacional, como se ha hecho como se han hecho en otras áreas y en otros temas, ¿no? Y junto a eso también hemos visto que no aparecen reflejadas en el informe, pero los vemos todos los días en los medios, pues empresas que
ponen en marcha ajustes de reducción de plantilla, encargándoseles a veces a grandes consultoras. Es un secreto a voces muchas veces que las Big Four y otras grandes consultoras vienen desarrollando a iniciativa propia o a propuestas de optimización de plantilla a sus clientes de las empresas del IBEX 35 y que incluso algunas de ellas cobran en función de los ahorros que obtienen sus clientes, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de prácticas, a diferencia de las mencionadas anteriormente, son perversas y hay que denunciarlas y hay que combatirlas, ¿eh? Y eso afecta a veces también al departamento y al área de recursos humanos, ¿no? A veces da la impresión de que la única variable a considerar por las empresas cuando se tienen que plantear procesos que a veces son necesarios de ajustes de plantilla es cuánto se ahorra. Y el Departamento Área de Recursos Humanos se comporta cada vez más como un departamento financiero cuyos objetivos e incentivos anuales se miden por el ahorro de costes, más que por la gestión del talento y de la riqueza que aporta la diversidad de sus empleados. Entonces, a nosotros nos parece que también esta es una reflexión que tienen que hacer todos los departamentos de recursos humanos cuando tienen que acometer a veces esos procesos que, como digo, son necesarios. Estamos viviendo crisis de distinto tipo a lo largo de estos años, pero son procesos que tienen que ser mucho más integrales e incluir otras variables, como digo, la riqueza y los efectos también perjudiciales que se producen en este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, sin más, y después de esta breve reflexión que no quería dejar de hacer, damos paso, yo no sé si Esther hay alguna pregunta o digo, la podéis formular por escrito o la podéis formular directamente. Dice Elena si hay alguna iniciativa desde el gobierno para ayudar a las empresas a gestionar el talento senior. Que yo sepa, sí, que si hay alguna iniciativa del... No hay ninguna iniciativa. La única iniciativa a la que yo he hecho mención y que es una iniciativa que es la ley que obligó a las empresas a la ley de diciembre de 2018 sobre el estado de información no financiera y diversidad, que obliga a las empresas a determinadas empresas que cumplen determinados requisitos, entre las cuales lógicamente están todas las empresas cotizadas, incluidas las del IBEX, a publicar determinada información relacionada con el tema de diversidad. Lamentablemente, el problema es que en el tema de diversidad se ha puesto el acento exclusivamente en la diversidad de género, ¿sí? Y la ley lo puso sobre todo en el tema de la diversidad de género, y entonces el tema del colectivo senior ha quedado de lado, aunque en principio, de acuerdo con la ley, las empresas deberían publicar de manera desglosada esos datos también por edad. También la ley lo exige que lo expliquen por edad. Lo que pasa es que los datos se pueden publicar de muchas maneras. Se pueden publicar de forma agregada, se pueden publicar de forma desglosada. Por eso a nosotros nos parece muy importante, es muy difícil identificar si se producen o no esas discriminaciones de hecho, incluso si se puede poner en marcha alguna reclamación desde el punto de vista legal porque hay una discriminación. De hecho, si esos datos los desconocemos, si esos datos no se publican, ¿no? Entonces, ahí es necesario que la empresa avance, como ha hecho, por ejemplo, el caso, yo creo que ha puesto José Miguel, que es muy significativo, el caso de Indra, que ha publicado la inversión que hacen en formación en sus empleados desglosada por edades. Bueno, pues es que es la única manera de saber si se está discriminando al colectivo serio en las acciones de formación, es que nos digan, es que se produzca ese desglose por edades, ¿no? En España no hay ninguna iniciativa, en otros países sí ha habido, en Estados Unidos, por ejemplo, sí existe una iniciativa que se aprobó hace un año, se propuso una ley en el Congreso que se aprobó para evitar la discriminación por edad en el lugar de trabajo. Se aprobó esa ley. En el informe del año pasado hacíamos mención a esta iniciativa legislativa en Estados Unidos y llamábamos la atención de que en gran medida esa iniciativa salió adelante porque en Estados Unidos existe una organización que defiende los intereses del colectivo senior, que tiene más de cerca de 2 millones, es una de las de 20 millones de afiliados, es una asociación muy potente. Nosotros sí lo que echamos en falta en España es una asociación que sea capaz de reunir, englobar, coordinar
todos los intereses del colectivo de profesionales senior en España. Vemos que hay muchas iniciativas dispersas, estupendas y maravillosas, pero aquí se necesita una organización potente que sea capaz de empujar con fuerza, como se ha hecho en Estados Unidos, ese tipo de propuestas. Y no vemos difícil que se avance en ese sentido. Sí sabemos también que desde varias instituciones se ha trabajado y se está trabajando, yo creo que ahí ha trabajado mucho la Fundación Más Humano, junto con la Fundación Endesa, y con varios despachos de abogados, en elaborar una propuesta de cambio en la legislación que impida este tipo de discriminaciones y favorezca también a este colectivo. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, eso no ha pasado más que de una propuesta o borrador, y ahora mismo no creo que esto esté lógicamente entre las prioridades del gobierno actual. Muchas gracias, Javier. Dice José Antonio, ¿cómo le llega este informe a las empresas del IBEX y si hemos considerado la posibilidad de realizar entrevistas a los responsables de recursos humanos para la elaboración del informe? Porque su conclusión es que hay que ver cómo sensibilizamos a las grandes empresas sobre el talento. Bueno, nosotros, digamos, no tenemos ninguna digamos, estrategia específica para hacer llegar el informe a los directores de recursos humanos. Es una muy buena idea, le estábamos hablando antes de comenzar precisamente el coloquio, de la necesidad probablemente el año que viene de ver cómo podemos hacer llegar este informe a los responsables del área de recursos humanos o el área de personal, porque lógicamente son los que más les afecta y los que más capacidad de decisión tienen para cambiar las cosas, dejando a un lado, lógicamente, el Consejo y el órgano de gobierno, el Consejo de Administración, que tiene muchas cosas que decir. Pero bueno, la Fundación, a través de su revista, publica los contenidos del informe, o sea que es una revista también que tiene mucha difusión en España sobre estos temas, que tiene ya 14 años, antes se llamaba y se denominaba Compromiso Empresarial. También difundimos a través de nuestra base de datos todos los años el informe, que está accesible a todas las personas que lo quieren consultar. Lógicamente hacemos y de eso se encarga Esther, también una comunicación una difusión del informe a todos los medios de comunicación que se hacen y que se han venido haciendo eco de él todos los años, y desde luego cualquier ayuda que los podáis dar para difundir los resultados del informe será bienvenido. El informe lo podéis descargar de la Fundación AD. Yo creo que Esther ya os ha dejado el link en la sección del chat en el que podéis bajar el informe directamente. A las 10:30 estará disponible. A las 10:30. Una pregunta que hace esta persona, José Antonio, también en ese sentido es el tema añadir al informe entrevistas a los responsables de recursos humanos. Yo eso lo veo complicado, ¿no? Bueno, sí, se puede. Podemos darle vueltas, José Miguel. A mí podemos darle vueltas y ver efectivamente cómo, sobre todo también cómo recoger sus impresiones y en el informe, y sobre todo yo creo que en la presentación va a ser muy interesante también conocer los obstáculos y los problemas que pueden tener, conocerlos más directamente. Pero sí, le podemos dar una vuelta. Sí, y además de esas hipotéticas entrevistas, a pesar de todo es bueno, o la clave está en que las memorias y los documentos públicos que están accesibles a todo el mundo, ahí también se refleje lo que hacen o lo que dejan de hacer. Exacto, sí. Muy bien, muchas gracias. Dice Luis Carbonero si hay algún dato de adaptación de puestos a la edad. He visto alguna definición de ERES que excluía edades avanzadas. ¿Es algo que pensáis que se puede generalizar? Lo de algún dato de adaptación, yo le contesto a Luis. Buenos días, Luis. En las primeras ediciones del informe incluimos en el apartado de salud la información que había, que básicamente se refería a las empresas del IBEX que tienen más manipulación de productos y de cosas, era a la gente de más edad retirarla de los puestos que tienen mayor exigencia física.
Pero con el paso de los informes, de los años y de los informes, hemos visto que eso se está perdiendo y hemos juntado salud y seguridad en un único indicador que solo cumplen 1 de cada 6 empresas, con lo cual este es un tema importante, pero que no hay demasiada información y probablemente, ya digo, lo único que se hacía era los temas de exigencia física cuando los requerimientos físicos del trabajo eran importantes y eso probablemente no afecta a todas las empresas del IBEX. Si me permite el comentario, no me refería solo al tema físico, sino también a la posibilidad de que las empresas tomen conciencia de lo que es el aprovechamiento del talento y de la experiencia y dirigirlo hacia puestos donde realmente se pueda compartir y se pueda avanzar. Está recogido, yo creo, un poco en los índices de compartir... compartir el conocimiento y el tema de los equipos multigeneracionales que hemos visto. Ahí se habla un poco de pasar de formar a los jóvenes a través de los seniors y también el tema de las prácticas globales que hacen, que incluyen todos esos apartados, transmisión de conocimiento y equipos multigeneracionales. Pero no hay una información específica de que se adaptan los puestos a la edad, sino cómo combatir los envejecimientos y que no se pierdan los conocimientos en las empresas. Por ahí van un poco más los tiros. Luego había escrito una pregunta de los EREs que he visto en alguna definición de algún ERE donde excluía directamente del ERE a personas mayores de 50 años, por ejemplo. Esto es una práctica que no se tiene alguna posibilidad de generalizarse, porque de alguna manera sería un indicador muy potente de que la empresa realmente está concienciada y valora la experiencia en esas edades avanzadas, ¿no? Yo creo que eso, que me corrija Javier, que a lo mejor se lo sabe mejor, corresponde a uno de los 2 bancos que han hecho un expediente importante, pero luego se volvieron atrás y no lo hicieron. Fue más una noticia de titular temporal que luego no se cumplió. Exacto. Es una pena porque efectivamente esa fue una propuesta que hizo CaixaBank y una propuesta también que hizo el Corte Inglés cuando tuvo que acometer esos programas de reestructuración, pero al final no se llevó a cabo, entre otras cosas también por presión de los sindicatos, ¿no? Pero bueno, que fue una iniciativa que nos pareció buena el tratar de excluir a este colectivo o el gestionar estos planes de reducción de plantilla teniendo en cuenta especialmente a este colectivo, pero lamentablemente pues no prosperó y a nosotros nos parece, como comentas Luis, que sería extraordinario que ese tipo de sensibilidad y ese tipo pues como decimos, de variables a la hora de tomar estas decisiones entren en consideración, porque digamos planes de reducción de plantilla lo sabemos hacer todos, o sea, quiero decir, utilizar la calculadora lo sabemos hacer todos. Lo que hace falta efectivamente es incluir en esas decisiones esas variables que son las que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, que hay que también tener en consideración. ¿Sabéis? Entendemos que hay razones económicas, de racionalidad económica, pero no todo se reduce a una variable económica. Hay que tener en cuenta, pues, efectivamente, el coste que se va a producir para ese colectivo, la pérdida de talento, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo que no se produce y por eso criticamos mucho esos trabajos de consultoría, a esas empresas de consultoría que no tienen ese enfoque integral y que básicamente se centran exclusivamente en el aspecto de ahorro de costes exclusivamente. Alguien también preguntaba si habíamos recibido, he visto en la chat, Esther, algún feedback del informe. Mirad, curiosamente, y yo creo que es una pregunta muy interesante, porque así como en el resto de nuestros informes de transparencia relacionados con las empresas del IBEX 35, cuando los publicamos, un porcentaje importante de las empresas del IBEX 35 se pone en contacto con nosotros para trasladarnos la información o, como decíais, o el feedback, o simplemente se ponen en contacto para decir que hay una información que no hemos considerado o para ver cómo pueden mejorar. En el caso del talento senior no hemos recibido por parte de las empresas ese feedback o ese contacto, lo cual
también está poniendo de manifiesto que este tema no es un tema prioritario, no es un tema que les preocupe hoy por hoy. No es un tema en el que ellas consideren que esté afectando seriamente a la reputación, ¿no? O sea, nos está costando empujar esas buenas prácticas y esos niveles de transparencia en el selectivo mucho más que otros temas como las políticas de compliance o la fiscalía responsable, ¿no? Lo cual, eso lo que nos plantea es un reto mayor a la Fundación para seguir insistiendo, porque desde luego este tema no vamos a dejar de insistir en los próximos años y probablemente lo que hagamos será aumentar la intensidad de ruido que queremos hacer con este tema para que llegue a oídos de los responsables. Y yo no sé si hay alguna pregunta más, pues ya hemos alcanzado el... Esther, yo no sé si hay alguna pregunta más. Aquí vamos a ver. Dice Elena, ¿cuál era la organización estadounidense que defiende los intereses del colectivo senior? Mira, no la recuerdo de memoria, pero si te bajas el informe, no de este año, sino del año pasado, en la presentación del informe está mencionado. No recuerdo ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero si te bajas el informe, que también puedes encontrar en la misma pestaña del que te vas a bajar el del año pasado, lo publicamos el año pasado, en la presentación hicimos referencia explícita a esta asociación e incluso, no solo referencia explícita, lo que hicimos es la sugerencia de que se constituya algo similar o parecido en España, porque vemos que, insisto, hay muy buenas iniciativas, muy dispersas, pero no encontramos una asociación que de alguna manera coordine, reúna e impulse los intereses de este colectivo. Yo lo he encontrado mientras hablabas, es la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, AARP. Una organización sin ánimo de lucro independiente fundada en el 58 que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores de 50 años y que cuenta con más de 35 millones de suscriptores. Fíjate, yo había dicho 20, pues son 35 millones. O sea, claro, tienen mucha fuerza y por eso han conseguido. Pero bueno, yo a veces pongo el ejemplo, mirar lo que se ha conseguido este señor, yo no recuerdo cómo se llama el nombre, que protestó inicialmente con el tema de las instituciones financieras ante la falta de accesibilidad a las sucursales. Pues ha conseguido pues un tema que era evidente para todos, ponerlo en la agenda y que reaccionen las instituciones financieras y empiecen bueno, está muy bien, pues como dicen, todo el tema de la transformación digital, pero bueno, hay personas en las que esto sigue siendo una barrera importante y este señor ha conseguido pues movilizar en muy poco tiempo casi a 200, 300.000 personas. A mí me parece que hay un caldo de cultivo enorme para poner en marcha este tipo de iniciativas. Yo tenía otra pregunta, que era si hay alguna empresa que prepare salidas para sus jubilados o prejubilados pensando en aprovechar el talento que dejan para la sociedad. Y, por ejemplo, pues no sé, en las propias fundaciones de las empresas o en startups del propio grupo de empresas donde realmente esa experiencia pueda ser valiosa. Es decir, si hay alguna publicación o alguna idea de que las empresas están pensando en esa dirección de alguna manera, ¿no? Por lo menos no lo manifiestan claramente. Había un indicador que era el tema del voluntariado, que las empresas decían que en su voluntariado participaban personas jubiladas, etcétera, que habían salido de la compañía, pero prácticamente en el último año casi nadie habla de eso. Entonces no hay una forma explícita. Incluso también no solo voluntariado, sino temas de formación que recurrían a personas jubiladas o que se habían ido de la compañía para hacer formación interna, pero parece ser que en el último año en este informe no hay información sobre eso. De todas maneras, en el informe que podéis ver, en el apartado de antes del cambio de etapa, en el último, en la de ayuda a la transición, ahí viene lo que dicen que hacen las compañías. Y
tienes un resumen. Pero ya digo, va más bien cuando es un ERE, prejubilación y tal, pues recolocación, outplacement y cosas de esas, pero hacen poco, les forman un poco, pero no hay grandes cosas. Bueno, por último ya felicitaros por el informe, que me parece interesantísimo y que además su evolución a lo largo de estos años creo que va mejorando cada vez, incorporando y seleccionando mejor la información. Así que enhorabuena, creo que es muy importante y muy útil lo que estáis haciendo. Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Y si no hay más preguntas, ya no sé si Esther ya podemos, no sé si hay alguna cosa más. Bueno, Rosa María nos lanza el guante de hacer una presentación presencial para el próximo año, invitar a las empresas, ¿no?, para hacer mayor ruido y que considera que merece la pena. Pues mira, el reto, aceptamos el reto y nos parece muy interesante. Sí, efectivamente, ya pasar de una vez a lo presencial que estamos deseando todos y que puede tener también mucho más impacto. Pues nada, solo me resta de nuevo agradecer especialmente a José Miguel Roca, que es el principal autor del informe, a la Fundación Knowledge, a la Asociación It Will Be, también por la colaboración que nos viene prestando pues, desde hace 4 años, a todos los asistentes y por vuestra presencia y por vuestras preguntas, y esperamos también vernos en futuras ediciones presenciales, ya a ver si puede ser presenciales, para compartir los resultados de nuestro próximo informe, y también esperemos también que buenas noticias, y muchas gracias también a Esther por la organización de este webinar.